si yo fuera rico. Todo el día pidi pidi bom, si yo fuera ricachón. ¡Ay, nada de trabajo! El día de hoy vamos a tener un tema muy importante que se llama la Torá, o conocido como el Pentateuco. Para eso tenemos aquí los invitados de hoy, Roberto, Daniel y Leví, que justamente nos van a ayudar a tratar de resolver o tener en claro qué significa este tipo de palabras o qué es lo que significa realmente para nosotros la Torá o el Pentateuco. Bueno, el Pentateuco, como lo conocemos, son los 5 primeros libros de la Biblia, que dice que son el Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios, que es igual o similar a lo que habla la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia, pero sus nombres son diferentes. Sus nombres son Bereshit, Shemot, Vayikra, Bemidbar, Devarim, ¿ya? Y en la iglesia evangélica, ¿ya? Justamente se habla o se le da el nombre de la ley, o también le dicen, bueno, le dicen la ley, pero también le dicen de cierta forma, en el Pentateuco le dicen como que si fuera caduca, o sea, como que si es algo que ya pasó. Justamente, hablando de ese tema, en algunos lugares donde yo he estado, en algunas iglesias, no se menciona, no se habla mucho del Pentateuco, o se predica más el Nuevo Testamento, o se habla específicamente de lo que representa a la palabra Nuevo Testamento, y no le dice, y le dicen, perdón, al Tanakh, que yo le llamo también, ¿qué es el Tanakh? El Tanakh, justamente es la Torá, significa un acróstico, que es la Torá, los profetas y los escritos, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Testamento, si yo entiendo la palabra testamento como ecuatoriano, como una persona que recién está conociendo acerca de la Biblia, testamento se da, ahora que viene el año viejo, dice, van a leer el testamento, lo que dicen es que se ha muerto alguien, van a leer algo que se murió. Entonces, si estamos hablando de un testamento y si es antiguo, lo consideran como algo que ya fue, ya pasó, es caduco. Y que estamos en una época llamada la gracia, que en esta época ya no existe lo que es la ley, ¿ya? Y, o sea, la ley, entiéndase cómo se entiende, cómo lo entendemos nosotros los evangélicos, la ley como la Torá, o lo que le llaman el Antiguo Testamento, o, perdón, el Pentateuco. ¿Y qué vamos a hacer en este rato? Vamos a hablar justamente de eso. Vamos a explicar o hablar en detalle de lo que es en sí el Pentateuco, la palabra Torah. Vamos a hacer una exégesis, así nosotros conocemos, o como le dicen los judíos, el Pardes, que es una introducción o una enseñanza más profunda de lo que es la palabra Torah. Bien, para eso quisiera conocer realmente cuáles son sus comentarios en relación a la Torah o al Pentateuco. ¿Te parece bien si empiezas tú, Levi? Hola, ¿cómo estás? Gracias. A ver, ¿qué es la Torá? Como tú dijiste en la intro, la Torá viene a ser los 5 primeros libros, o los libros de Moisés. La Torá para nosotros, para los judíos, es la instrucción de Hashem, de Dios. Y es la revelación que se dio en Har Sinai, en el monte Sinaí, cuando Moshe Rabenu sube y baja lo que acabas de decir tú, algunos considerados como la ley. Yo creo que esa es la imagen que a muchos se les queda grabada en su aprendizaje.
y por lo tanto tiene ese nombre que en sí no es malo, porque un mundo sin ley sería un caos, más o menos lo que dice Breshit al inicio, ¿no? En el principio el creador de Hashem hizo los cielos y la tierra. Y más abajo dice que había oscuridad, había un caos. Bueno, ese es harina de otro costal, lo podríamos tratar aquí mismo, pero lo importante de saber que la Torá se define como la ley divina, ¿no? Las instrucciones de Hakadosh Baruj Hu para la humanidad. Torá viene de una palabra que tiene una raíz de or. En el idioma hebreo, esta palabra significa luz. También se le dice que son las instrucciones, porque esta bendita Torá es la que ha regido, la que rige, mejor dicho, la constitución de cada una de las naciones actualmente. Todas las formas de vida, formas de costumbres y de vivir del ser humano a lo largo de, para nosotros los judíos, 5.781 años, han sido basadas en esta instrucción. Desde los inicios del tiempo, quizás más asentada desde que ocurre Matán Torá, la entrega de la Torá, pero ya muy antes de este evento, ya habían instrucciones que se venían cumpliendo. Entonces, en resumen, la Torá es la vida para nosotros. Es un sistema de reglas físicas, también de reglas espirituales, cuya combinación hacen que la vida del ser humano sea llevadera. Porque, como decía un amigo que es abogado, nadie puede concebir un mundo si no existiese un orden. Si no, el mundo pareciera como esa película de Mel Gibson, la Mad Max. Cuando es la ley, ahí rige la ley o el orden del más fuerte, del más violento. Ese puede ser, en pocas palabras, una especie de intro en este tema que vamos a tratar hoy. Bien, Daniel, cuéntanos acerca de lo que tú sabes de la Torá, o sea, ¿qué es para ti, mejor dicho, la Torá? Para mí, ¿qué es la Torá? Bueno, primero lo que sé. Va el medio ambiente, como quien dice la sociedad, está lo que llama la gente satanizada. Que es satanizar algo, coger lo más oscuro y llevarlo, hacerlo la presentación. ¿Por qué llaman la ley? Porque, mejor dicho, los inteligentes, de que se han servido para presentar un libro, como dijo Leví, que es vida, presentarlo como cadena de muerte. ¿De qué se han servido? Bueno, de las cosas que los seres humanos consideran que es difícil llevar. Como por ejemplo, pongamos algo pequeñito, lavarse las manos cada vez que hay que hacer algo. Entonces, los inteligentes, sabemos que son muchísimos y que han llevado a pervertir a mucha gente, han utilizado este tipo de argumentos para hacerlo que lo que llamamos la Torá y endurecido llamamos ley, se les dé la razón. Un ejemplo, la gente no puede dejar de comer algo. Puedes comer lo que sea. Si no comes las cosas que quieres, te estás encadenando. Y Dios es libertad. Entonces, eso es lo que yo sé respecto a la demonización, satanización. Dejar a un lado lo que Leví decía, vida.
Ahora, lo que es para mí realmente es vida. Es como perderse en un lugar donde hay un montón de cosas que te mantienen entretenido y que un día ves de un color azul y al otro día la misma cosa le encuentras que ya no es azul solamente, sino que se transformó al blanco y así cada día. Una misma cosa no es igual, no es igual para bien. Entonces, te he dado los dos lados, lo que hace la gente, lo que también una vez me llevó a pensar la gente, a decirle así, no, ya no hay que vivir en la ley porque la ley es cadena. Esas personas también no tuvieron la culpa realmente, sino que lo recibieron así y no quisieron avanzar más. Entonces, lo llevaron a compartir de esa manera. Pero vuelvo a decirte, esos son los dos lados que yo te puedo comentar respecto a qué es y qué no es. Bien, 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 Daniel. Roberto, ¿qué más has escuchado? Ya sé que han hablado mucho del tema, pero ¿qué más has escuchado algo en relación a la Torá? Bueno, aparte de todo lo que han dicho ustedes, también está la historia, ¿no? De lo que es un pueblo, la supervivencia, las promesas, los milagros. También se dice que está muchos mensajes de Dios codificados ahí y que poco a poco van saliendo a la luz. Entonces es como que es Dios directamente hablando a la humanidad. Porque si te fijas, eso no fue escrito, ¿no? Se supone que fue primero hablada, entonces pasada de generación en generación y manteniendo, o sea, toda una sincronización, o sea, exacta, porque los que han analizado pueden ver que hay párrafos donde se pone cada cierto párrafo que dice Yahweh, 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 que es el nombre de Dios. Y en otros libros hacen lo mismo en orden contrario y cosas así. O sea, es como que tú digas un libro que tenga la firma, entonces, de este tipo de detalles que van más allá de lo que cualquier escritor de renombre puede hacerlo, ¿no? O sea, va mucho más allá. Es la firma de Dios que está metida ahí, o sea, es como que, o sea, ahí está todo. Tienes la Biblia, tienes toda la historia que ha pasado, pero lo vas a resumir y lo tienes condensado en esos 5 libros, que es la Torah. Ahora, bien, vamos a la controversia ahora. La controversia, ya que tú mencionaste un tema que yo lo he escuchado, no tanto en el ámbito de los cristianos, sino, bueno, cristianos también dicen, bueno, si fue hablada, dice, ustedes saben que en relación a lo que se llama el chisme, por ejemplo, si yo vengo y comento una frase, una oración de una persona a otra, ya la siguiente persona no va a repetir la misma frase, sino que o le va a aumentar o le va a quitar. Como tú dices, el origen fue Adán, ¿verdad? Adán recibió de cierta forma los inicios de los cielos, la tierra y todo lo demás. Basándonos en la tendencia, no de los que creen, bueno, mejor dicho, de los que creen que la Biblia fue hablada, o sea, que no fue dada directamente a Moisés, sino que fue hablada de uno a otro. Y en relación a eso, justamente de eso, ¿no será que a la Torá le falta o le sobra algo de lo que originalmente se dio, o se inventó en un principio los primeros capítulos y todo es inventado por alguien en el transcurso de que se hablaba y no se hablaba, se decía y no se decía? Porque en relación a las otras creencias, hay similitudes que también, pero están ciertas confusiones. Esa es una situación que yo me he topado en el transcurso también de lo que se ha enseñado en ciertos lugares. ¿Qué piensan ustedes? A ver, tal vez el mismo orden, no sé, David. Ya, sí, lo que han dicho tanto Roberto como Daniel y tu intro, todo está concatenado. Desde el principio, desde el momento en que se escuchó un sonido,
todo fue planificado de tal manera de que se diera a conocer poco a poco. A veces nos cuesta creer ciertas cosas, pero porque creer es un verbo que está muy maltratado, a lo menos dentro de nuestra lengua española. Creer a veces significa sé y también no sé. Por lo tanto, en el español yo creo que es casi imposible no generar dudas cuando se empieza a hablar de la Torá. La Torá, como decía Roberto, tiene dos fases, oral y escrita. La Torá escrita es la que conoce como historia la mayoría de los seres, de los hombres, podría decir, a nivel mundial, que es la entrega de la Torá. Pero si bien es cierto, desde el inicio existe la Torá, porque en el Midrash de Bereshit, en el Midrash, o sea, es una forma alegórica de poder entender a través de narraciones el sentido común de cada una de las líneas que forman los párrafos, los versos, los capítulos y lo que forma un libro. Y hay algo muy interesante y que creo que a veces no se toma en cuenta. La Torá viene codificada en hebreo. Puede ser hebreo paleolítico, como en la época de Abraham, o puede ser un hebreo más antiguo, pero este idioma, muy rico, que guarda un tesoro, no hay lengua humana creada por el ser humano que pueda darle la profundidad que verdaderamente ella expresa. Se enseña en el Midrash que cuando Hakadosh Baruj Hu llega al día de reposo o al Shabbat, dice que el Adán tuvo miedo porque de repente hubo oscuridad. Y dice que Hakadosh Baruj Hu le enseñó a hacer fuego. Y ahí empezó lo que se conoce el día de hoy como Shabbat. Entonces, algo que uno tiene que entender o descubrir es que toda la forma de estudio judío acerca de este bendito libro siempre ha sido esquematizado. Siempre ha sido pasado de tradición en tradición, pero como tú dices, es verdad, pues, el mensaje ya pasado a 2, 3 personas suele ensuciarse, a diferencia de la Torá, que son códigos de vida, como decía Daniel, lavarse las manos, comer, agradecer, guardar distancias en ciertos momentos, son esquemas que siempre han estado y que, ¿por qué no se daña de tradición en tradición? Porque es como una historia, como la historia de nuestras familias, como la historia de nuestros antecedentes. Mi bisabuelo se llamaba así, mi bisabuelo es acá, hacía esto, conocía esto, tuvo una familia, esta es la familia, vivían acá. Esa historia normalmente ningún ser humano suele fantasearla, a menos de que no tenga personalidad. Y de repente en el camino se da cuenta de que, oh, ahora puedo cambiar la historia de mi familia. Como ha ocurrido. Sin embargo, esta historia que nace con el Adán hasta nuestros días, no se cambia por amor. Porque como decía ayer en un en vivo, en una reunión hasídica, decía, nadie empapela a Hashem en un libro, o un libro no lo puede contener a él. Sin embargo, así como no se lo puede contener, ese libro, él permite que también sea apreciado. En uno de los rezos de la tarde, dice la final de un cúmulo de versículos, después de decir el Salmo 146, Hashem hizo que la Torá sea grande.
Porque Akadosh Baruj Hu sabe que nosotros necesitamos la Torá. Y ese también es un argumento que Moshe Rabén utilizó el momento en que fue a Har Sinai, en búsqueda de la Torá, que por cierto, todo el conocimiento lo recibió en ese momento. Sí, bien, como decía, de cierta forma hay un tema de que lo hablado, o sea, lo que se habló, justamente se hizo, se ejecutó, por eso es que se mantuvo lo que Leví dice, se mantuvo la presencia. Pero tú qué piensas, Daniel, en relación a este tema? ¿Es realmente legítimo, ya sea el Pentateuco o la Torá que tú recibes? ¿Cómo lo podrías confirmar? A ver, si yo te digo a ti, te has portado mal, y tú me replicas, me dices, pero ¿por qué me retas? Y hay un tercer participante de esta situación y se queda pensando, ¿por qué le dice me retas si no le está poniendo ningún desafío? ¿Qué ocurre aquí? El mal entendimiento y el mal uso de las palabras. Puedes tú haber escuchado muy bien, o puede haber escuchado a la persona, todas las que han escrito durante todos estos tiempos, pero ha habido un problema durante todos estos años en que viene la matización de las palabras. Te puse un ejemplo, retas. Muchos entienden como regaño, Okay. otros lo entienden como es su verdadero significado, que es un desafío. Entonces, muchas personas pudieron haber recibido el texto, pero lo entendieron a su forma, que no quiere decir que esté mal. Eso es lo que yo creo. O sea, yo también me he puesto a pensar, ¿por qué se da una medida, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, en el templo se da una medida de sus dimensiones? Y los comentaristas dicen que esas medidas son ridículas, que no pueden ser. Okay. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, a mí, que yo pinto. Una vez me preguntaron, ¿usted cuando pinta aparecen fotos? Y yo le digo, no, porque siempre hay que dejar algo que no se vea como una foto. Que te digan que has pintado, que se lo ha hecho con pintura, que no ha sido algo digital o algo del celuloide. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas, como ustedes llaman, de lo que se conoce comúnmente como el teléfono, que se cuenta la historia, pero ya las personas que la recibieron de terceros entienden otra. Yo creo que tiene su explicación en que, para decir, el que la escribió era un humano, era un ser humano que se puede equivocar, Así. pero se equivoca en la ¿Verdad? mínima, porque en la esencia de la escritura no se puede equivocar, ¿te das cuenta? Una vez me dijeron respecto al templo, sí, pero me dice, el arca también. El arca tiene medidas ridículas que no podían entrar jamás animales, la cantidad que metieron. Yo le digo, pero y aquí no estamos discutiendo las medidas, estamos discutiendo el asunto de salvar a alguien, de meter y preservar, si esa fue la orden. No, la gente se agarra de lo mínimo Eso. para hacer lo que quiere. Entonces, ¿qué es lo que van a presentar? Dicen, no, como les puse muchos ejemplos ya, las manos, comer, las medidas del templo, las medidas del arca, se valdrán de un montón de cosas, pero son cosas mínimas, Claro. cosas que no tienen ni siquiera ni siquiera pesan un centavo. Yo es lo que he podido entender al paso de haber leído, que no es como quien dice la orden, honra a tu padre y a tu madre, pero
¿Qué es esa orden? O sea, voy a honrar a cualquier padre. Si mi padre o mi madre son asesinos, yo los tengo que honrar. ¿Y cómo sería esa honra? ¿Matando también? No. De ese honra a tu padre y a tu madre hay un desprendimiento de lo que significa. Entonces, decían, el común se va a valer, por ejemplo, una madre o un padre, poniéndola el ejemplo, es violador. ¿Y qué le dice al hijo? Tienes que honrarme porque eso dice la Biblia. Y ya puedes entender ahí cómo hay ¿cómo le diría yo? El malentendimiento, ¿no? Y en lo que te basas para hacer la maldad. En simplemente trastocar las cosas y decir, pero tiene errores. Pero cuando alguien te explica que no hay errores importantes, entonces tú puedes entender que ese juego del teléfono ahí nomás se quedó. Que realmente lo que te debe importar es honra a tu padre y a tu madre porque me honran a mí, porque ellos se comportan como yo les dije. Ellos obedecen, no están tentando a alguien para que se porte mal. Ellos me obedecen. Entonces, vuelvo a decirte, si alguien no está preparado para responderle a alguien que trata de pervertir, por supuesto que va a ser pervertido. Sí, o sea, Daniel, justamente de ese tema, lo escuché también. Pero antes quisiera cerrar el ciclo, Roberto, tú que empezaste el tema de lo que era más de lo que ya se ha dicho, de que pudo haber sido pasado de chisme en chisme, de palabra en palabra, y la palabra que nosotros tenemos, antes de la escrita, me refiero a la hablada, ya tal vez tenía sus pequeños errores, o tú ¿cómo defenderías eso? O sea, ¿qué dirías tú? Bueno, o sea, habrá cambios en traducciones que hubieron, ¿no? Que dicen que tenían los papiros y estas cosas, los manuscritos, los primeros. Entonces, cuando venía, no sé si era escriba o bueno, el que traducía, lo que hacía era simplemente copiarlo, pero de repente no vio que ahí había una coma, que si la coma no era coma, si era tilde, y bueno, entonces le cambiaba un poco en la traducción y eso significaba otra palabra. Eso es un caso. Y el otro caso es también, si no me equivoco, el lenguaje que se usa solo están las consonantes y no están las vocales. Entonces, en la Torá. Entonces, algunas vocales quizás pusieron las que no sean y también eso de otro significado. Sí, bueno, o sea, y ya que Daniel tocó un tema que era justamente uno de los mandamientos, que era honra a tu padre y a tu madre. Bueno, creo que en Levítico hay como 613 mandamientos, más o menos aproximadamente, no sé si me equivoco, Levi, pero bueno, los mandamientos, pero he escuchado y también he visto y prédicas acerca de los mandamientos de la Torá que dicen que algunos son caducos. Como ejemplo, yo podría dar un ejemplo, no sé si vamos, alguien que me ayude leyendo Levíticos 13, 1, 4, no sé si lo buscan, en Levíticos 13, 1, 4, ayúdame Roberto, no sé si puedes ayudarme con eso. En Levítico habla de los mandamientos. Levítico tiene todos sus mandamientos, o sea, todos los mandamientos, pero hay algunos que nosotros lo hemos sacado como honra a tu padre y a tu madre, que es actualmente. Sí, lo leo. Si puedes leerlo. Sí, vamos a leer la Reina Valera 60 por si acaso, creo, ¿verdad? Sí, ese estoy, sí. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciera más profunda que la piel, ni el pelo se hubiese vuelto blanco, entonces el sacerdote
encerrará al llagado por 7 días. Ya, justamente digamos, esa enseñanza o esa, llamémosle ley, ¿ya? Esa ley, ¿cómo la considerarían actualmente? Digamos que a alguien le salió una llaga o un grano o una mancha o algo. Actualmente, digamos, yo estoy en Ecuador, yo estoy aquí, me salió la llaga. Paracetamol y ibuprofeno, lo que te mandan. ¿Qué es lo que hago? Me voy al Seguro Social. Te pones talco. Ni el hijo de Aarón. No creo que sea. Puede ser un descendiente lejano, pero no el sacerdote tampoco. Y él es el que me dice, anda y quédate 7 días. Entonces, esa ley, estamos hablando de ese tema, o sea, esa ley, ¿es caduca o no es caduca? A ver, del mismo orden, vamos, empieza, Levi. Dale. A ver, ya. En hebreo, lo que denomina el español como lepra o la traducción como lepra es tzara. Tzara era una condición, una afectación a la piel que venía por hablar mal de las personas, por hablar, ¿cómo se puede decir? Murmurar, por la murmuración de la acción. Ahora, tú me vas a decir que ¿por qué? ¿Cómo? Porque puede ser posible. Recuerda el tiempo en que se está confirmando ese mandamiento, ¿no? O sea, no ese mandamiento, esa especificación. El pueblo de Israel estaba en el desierto, el pueblo de Israel lo protegían las nubes de Jacabot o las nubes de gloria, el pueblo de Israel lo perseguía la piedra de Miriam o el manantial, el pueblo de Israel recibía el man o el maná, como lo conocemos en la traducción. Y todo eso eran méritos de Moisés, de Aarón y de Miriam. Entonces, la tzara era una afectación que no solamente se ponía agresiva en la persona, sino que contaminaba incluso la casa, los utensilios. Y cuando la tzara aparecía en una persona, todas las personas se daban cuenta de que había murmurado. Por eso es que se lo llevaba a donde el Cohen Gadol, y el Cohen Gadol disponía un alejamiento de 7 meses. O en criollo sacerdote. No, el sacerdote, sí, el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, venían a él para que él chequeara la afectación. Ahora, recuerda que el Cohen Gadol tenía el urín y el tumín. ¿Qué era? El pectoral. Sí. En el Midrash de Éxodo se dice que Hakadosh Baruj Hu se manifestaba a la Cohen Gadol a través del pectoral. A manera como de historia, se dice que cada una de las rocas o de las piedras que estaban en el pectoral salteaban las luces en forma de luces y él tenía que interpretar lo que la divina presencia, lo que le estaba tratando de decir. Entonces lo separaban totalmente del campamento. Él estaba por 7 días fuera del campamento para que haga lo que conocemos nosotros los hebreos como teshuvá, que haga un arrepentimiento. ¿Para qué? Para que la afectación física empiece un proceso de sanación o de sanidad. Y después de esos 7 días regresaba y el sumo sacerdote volvía a revisar la mancha. Si la mancha aún seguía activa o ya empezaba un proceso de sanidad, tenía que ser una tevilá, una inmersión, un lavado, ¿no? Y de ahí empezaba, ese era el proceso de redarguir a la persona. Lo importante de la Hakadosh Torah es que ella es la vida que nosotros a veces anhelamos. Es un cúmulo de más que órdenes y también para cosas que aparentemente chocan. Son reglas. Hay mucha ética, hay mucha moral. Existe porque dice que uno tiene que ser tal como es su amo, ¿cierto?
Si nosotros decimos que en forma general que Dios es el amo de todos los seres humanos, tenemos que reflejar su condición o lo que Él representa en cada uno de nosotros. Claro, siempre y cuando creamos en Él, pues, ¿no? Entonces, la Torá está vigente y hay algo muy importante que en la educación judía se enseña. Los mandamientos fueron decretados para cumplírselos en la tierra de Israel. Nosotros que estamos en la diáspora y vivimos bajo el yugo de la Torá, lo hacemos por amor. No digo que en Israel no la hagan por amor, pero los mandamientos fueron hechos para hacerlos en la tierra de Israel. Y en la Torá existen, como tú decías al inicio, sí, una categorización de 613 mandamientos, porque existen mandamientos morales, éticos, espirituales, de comida, de vestimenta. También existen mandamientos agrícolas, administrativos, comerciales. Entonces, cada uno de ellos está vigente y la vigencia permanece porque si tú en la diáspora celebras o cumples un mandamiento, de una u otra forma, tú puedes sentir que existe una retribución por usarlo, por cumplirlo. Porque estás haciendo algo que no te es obligado, sino que te nace. Y eso que te nace, también te despierta el interés por aprender. Y cuando ya la persona expande su pensamiento, sale el por qué, cómo, cuándo y dónde. Y aunque aparentemente no recepte la respuesta que le satisface, siempre va a haber otra pregunta después de que alguien te responda. Es mucha educación mental, más que buscar milagros y más que buscar agradar a Dios, que sí lo es un pensamiento ampliado que verdaderamente te da la noción de lo que es la vida y que no todos tenemos quizás la capacidad, pero todos tenemos la oportunidad de desarrollar el pensamiento. La Torá es más pensante que emocional, porque las emociones son necesarias, porque el pensamiento vendría a ser como una vasija y las emociones lo que se llena la vasija. Ok. La verdad es que en base a lo que Levi dijo, o sea, obedecer un mandamiento te recompensa, ya. Y el desobedecer 612 mandamientos, ¿qué trae, Daniel? ¿Tú qué crees que trae? O sea, ¿está caduca o no está caduca la Torá con los mandamientos que no se pueden obedecer? Hay algunos que no se puede, es imposible. Por ejemplo, no hay templo. No podemos obedecer un mandamiento que sea ejecutado en el templo. ¿Tú qué piensas, Daniel? No, pues el templo lo puedes llevar donde tú estás. O sea, siendo que no hay, porque te conviertes tú en el mismo templo. Si lo vemos de un lado, como quien dice, espiritual, una explicación de algo que no entendemos. Yo creo que no, porque el hecho es de que tú no realices ningún culto interior, como lo llama la gente, que tú no reconozcas al que ha sido el creador de todo. Ese es el asunto, el meollo, como quien dice. Si una persona vive sin reconocer al creador, pues no hace templo, no es templo. Okay. La persona que sabe que Dios está donde lo invocan y aún donde no, entonces yo creo que se puede excusar.
Ya. Un ejemplo interesante, tomando las palabras de Daniel, es como cuando una persona está obligado a estudiar una carrera que no le gusta. De seguro que esa persona que está estudiando obligado, quizás puede llegar a ser un estudiante aparentemente muy inteligente y muy virtuoso, pero en un momento dado no va a ejercer esa profesión o no va a aplicar lo estudiado porque lo hizo por compromiso y más no por amor o devoción. Aquí lo que dijo Daniel es algo interesante porque aparentemente todos los seres humanos reconocemos que hay Dios, que existe una mente suprema, que existe alguien que lo controla todo. Pero sujetarse a lo que Él dice muchas veces significa deponer mi yo. ¿Y cómo voy a deponer mi yo si es mi propia identidad? Y ahí es donde interviene la bendita Torá, alineando esos patrones de pensamiento y conducta para que la persona entienda que el vivir en este mundo, ¿no es cierto? En esta realidad, más que ser nosotros causa y efecto, somos, como decía un rabino, somos la causa de todos los efectos. El hombre no se da cuenta de que un acto irreverente de él conlleva a muchas circunstancias negativas. Porque si quiere agradar a Dios, primero tiene que empezar por Él y confrontarse contra esa condición o esa predisposición a hacer siempre lo malo, es bien complicado. Es bien complicado. Y no existe filosofía alguna que pueda contra eso. Sin embargo, la persona con una mansedumbre y con un pensamiento simple puede llegar a entender a la bendita Torá. Porque ella le va a dar los recursos para cambiar. No para ser mejor, sino para que entienda. Porque al final del día, o sea, al final de todos los tiempos, todos los hombres van a reconocer a Hashem como uno. Bueno, Y eso es parte de un sistema. o sea, eso es lo que, el fin, ¿cuál es el fin y el propósito de la Torá? O sea, bueno, yo lo puedo decir, tal vez, yo sé que Leví es judío, no cree en Cristo, ya, pero tal vez nosotros los cristianos fundamentamos nuestra fe en Jesús, pero hay un versículo que nos muestra esto, que es en Romanos 10:4, que habla acerca del fin de la ley es Cristo, o sea, la finalidad, el propósito. Leví obedece los mandamientos por amor. Tú, Roberto, ¿por qué obedeces los mandamientos? ¿Cuál es tu fin? ¿Cuál es tu propósito de obedecer la ley? Obedecer la Torá, perdón. O sea, sé que si hago lo que está ahí, me va a ir bien. O sea, es como es garantizado. Entonces, pero es difícil, ¿no? Entonces, eso, el amor es lo que te lleva a hacer eso, pero esas cosas, eso que te dice no hagas, que Dios te dice no hagas esto o sea, es por tu bien. O sea, no está diciendo es por nuestro bien. Entonces, y quizás todavía hay cosas ahí que la ciencia más adelante lo va a seguir confirmando, ¿no? Antes te decía, si tocas a un muerto, lávate las manos, o sea, etcétera, ¿no? O sea, sabíamos que antes, o sea, la gente decía, ¿por qué? ¿Qué tiene? Y después salió de que habían los gérmenes, las bacterias y todas esas cosas. Entonces, así no creas, si aplicas lo que está ahí, o sea, te va a ir bien. Te va a evitar muchos problemas. Claro, es verdad. Bueno, yo creo que para concluir, no sé si se ha hablado mucho de lo que es la parte de la ley, la parte de la Torá,
se ha hablado en relación al Antiguo Testamento, solamente a la parte de la Torá. Pero en sí, el Antiguo Testamento, no solo la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, sino el Antiguo Testamento o el Tanakh, lleva la misma importancia con la que se menciona tanto los primeros 5 libros de la Biblia, o la Torá es más importante que los siguientes libros de la Biblia, porque esas inquietudes también han surgido dentro de la iglesia, porque se ha especulado de que el Antiguo Testamento, los deuterocanónicos, creo que son, ciertos libros han sido sacados, han sido puestos, entonces, pero la que ha permanecido, la que ha siempre permanecido es la Torá, entonces por eso que le consideran o le generan más de mayor importancia. ¿Tú qué piensas, Levi? Bueno, para las personas que aún no entienden lo que significa Tanaj, Tanaj significa Torá, Nevi'im y Ketuvim. Torá, los 5 libros de Moshe Rabbeinu. Nevi'im, todos los libros de los profetas, empezando desde Jueces. Y Ketuvim, todos los libros, el resto, como Ruth, Esther, Cantar de los Cantares. Es importante señalar que cuando la forma de estudiar Torá se la hace durante todo un año en 54 porciones, pero las personas que se preparan, especialmente estudiosos de Torá, ya sea para que sus estudios van dirigidos para ser rabinos, hasanim, o sea, cantores, se le da toda la importancia al Tanaj. Vigencia actual, con la relevante Torá, que es de donde se desprende la vida. Porque el estudio siempre se lo complementa con otros libros. Uno de esos es el Midrash, la Mishnah, el Talmud, la Gemara, para los estudiosos. Y para los que no son tan estudiosos, normas de conducta, Musar y todo lo demás. Entonces, si tú vas donde un judío, o sea, una persona que profesa judaísmo, el Tanaj es válido. El resto, o sea, la otra parte, la otra porción, hay unos que no la respetan, hay otros que no hacen comentarios, y para otros simplemente no responden. Porque el fundamento no puede ser cambiado. En la Torá se dice que no se puede cambiar ni una yud de lo que se dijo en Har Sinai, pero también de lo que también se ha pasado de generación en generación a través de la Torá oral. Entonces, el Tanaj es válido hasta el día de hoy. Sí. Bien, algunos escritos del Tanakh o el Antiguo Testamento han sido replicados en el Nuevo Testamento, o Jesús mismo los mencionaba para darle de cierta forma cierta validez para ingresar dentro de lo que nosotros le llamamos la Biblia. Daniel, pero en relación al versículo que te dije, que es 4, dice, ¿por qué el fin de la ley es Cristo? Para justicia, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué piensas tú de este versículo? ¿O realmente la gente dice que el fin de la ley hace como referencia de que hasta aquí llegó la Torá y de Cristo para adelante, gracias? ¿Tú qué piensas? ¿Me puedes repetir la pregunta? Bueno, que la gente
que menciona este versículo dice que la ley o la Torá o el Tanakh, porque le dicen también Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento, hasta que llegó Cristo se acabó. De ahí adelante es gracia, o sea, todo lo que tenía que cumplirse en la ley, la Torá, o aprenderse o enseñarse, llegó hasta que llegó Cristo. Eso es lo que se dice normalmente en las iglesias. ¿Qué piensas tú al respecto de eso? Sí, pero es como quien dice, te enseño una fotografía, pero la mitad. El fin de la ley es, como quien yo dijera, el fin de la ley es el ungi. Entonces, ¿dónde se queda el do? El fin de la ley es el ungido. ¿Por qué? Porque te va a enseñar el origen. Porque vino, según lo que entendemos, para escribir y ya no usar en piedra, sino usar en el ser humano. Llámalo tú invisible o visible. Ese es el fin de la Torá. El fin de la Torá es que, en tu caso y en el de muchos, el ungido te enseñe la Torá, ya que no puedes hacerlo de otra manera. Tu corazón a veces es un poco duro, pero para eso precisamente ha llegado el ungido, según lo que tú me estás preguntando, para enseñarte que no es el ungido el fin, sino lo que te va a enseñar. Ok. Bien, o sea, entiendo que, Roberto, a ver, tú con este versículo, ¿qué has entendido cuando has estado sentado en una iglesia y explican este versículo? ¿Y qué piensas tú realmente de esto? No me acuerdo cuál era el versículo, pero... Te lo leo. Ah, Te lo bueno, leo. dale, gracias. Dice, porque el fin de la ley es Cristo para Vale. justicia de todo aquel que cree. No sé si viene al caso o no, pero yo creo que ningún ser humano puede cumplir la ley, por más empeño que le pongamos. O sea, así sacrifiquemos nuestra vida, nunca vamos a alcanzar a llegar a cumplir más del 90%. Pero creo que hubo una persona que en toda la humanidad que sí la ha cumplido, y creo que fue Jesús. O sea, él dijo, yo he venido a cumplir la ley, no creo que a derogarlo o algo así. O sea, él vino a cumplirla. Y entonces toda su vida hizo todo y no creo que haya faltado alguna cosa de la ley. Yo creo que no, yo creo que él fue, entonces, ¿a qué voy? Los que creemos en Jesús, él es nuestra salvación. Por eso es que cuando estaba el ejemplo, los dos ladrones, o sea, uno creyó y se salvó y nunca había cumplido, o sea, de hecho, si hablamos de transgredir, ese es el que más merecía ser sacado de lo que es ir al reino celestial, ¿no? Entonces, solamente creyó, o sea, creyó en Jesús. Y él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, eso que no podemos hacer, y cuando ponemos eso que queremos, o sea, no podemos cumplir la ley, o sea, lo intentamos, queremos, pero nos rendimos que Él, o sea, Él es el Cordero de Dios, o sea, esos pecados que por no cumplir la ley, que tenía que morir un cordero antes, que ya ahora no, ahora es Jesús. Entonces, es lo que creo, de lo que habla, si tiene que ver con ese versículo, es que él se hizo ley, o sea, él cumplió la ley, y quizás para que nosotros podamos también alcanzar la ley a través de él, ¿no? Eso. Ok. Bien, mira, lo que yo creo es, en cambio, que, ¿cómo se llama? Cuando uno entra, porque yo antes de ser cristiano, yo pude haber conocido de la ley, pero la ley ecuatoriana, o sea, que está relacionada con partes o está dentro de la ley de la Torá, pero era lo máximo que conocía. Pero cuando conocía al Señor Jesús, yo creo que ahí prácticamente
va a sonar raro, pero me convertí en israelita. O sea, la verdad que es sí, porque empecé a conocer, empecé a leer la Biblia, empecé a leer la Torá. Fue la primera vez que empecé a leer la Torá. Si no hubiera conocido a Cristo, yo no sé, tal vez nunca hubiera empezado a leer la Torá. Nunca me hubiera interesado en estos temas. Para mí ese es el principio, como lo dice Juan 1.1, dice, en el principio era el verbo. Para mí, mi principio, mi comienzo de ser israelita fue Jesús. Ese es mi comienzo, ese es mi inicio, ese es mi principio. Hay un tema que va a quedar pendiente, latente, creo que con Leví, ¿por qué los judíos, que también es un tema de controversia, por qué los judíos no creen en Jesús? O porque hay judíos que sí creen en Jesús, ¿ya? Y porque hay cristianos que creen en la Torá, como nosotros, y hay cristianos que no creen en la Torá. Prácticamente ese tema tal vez lo vamos a tratar en otro momento, otra serie de controversias, pero para finalizar, algo más que quieran decir, complementario, Leví, Daniel y Roberto. ¿En orden? Sí, Leví. En orden. Mira, la Torah tiene un fin y es el mismo principio. En el Midrash de Bereshit dice que Hashem creó 10 cosas al inicio. Y una de esas cosas que creó, la primerita, fue la Torah. Nosotros los seres humanos a veces nos cuesta llegar a pensar como uno, porque de cierto modo dentro de cada uno de nosotros existe una parte que quiere destacar, pero dentro del uno, del Ejad, lo que se dice es que en el Ejad nadie se destaca porque todos son iguales. Y no estoy hablando de comunismo, por si acaso. Tampoco estoy hablando de socialismo. Si las palabras parecen similares, es casualidad y no causalidad. Entonces, la bendita Torá es una, y ella es como un maestro que te muestra en cada fase de la vida del ser humano todas las normas, todo el orden al seguir, lo que se puede y lo que no se puede, y lo más interesante es que uno tiene el derecho a elegir. Y es por eso que existen múltiples pensamientos religiosos, filosóficos, y cada uno se abraza al que le entiende, pero en un contexto donde todo es uno, donde no hay dos dimensiones, ni un sí, ni un no, ni un bien, ni un mal, sino que todo es uno. Por eso es que dice que a la larga todo es para bien, y ese es un pensamiento activo que se encuentra en la Torá. Lo único que ella hace es ponerle prioridades a cada una de las ideas que a uno se le va generando en la mente. Y lo más importante, y ese es mi pensamiento, es que defender un sectarismo lo único que conlleva es hacer más fracción. Porque el ser humano en el mundo espiritual es uno solo. Y cuando uno de nosotros se queja ante el mundo espiritual de otro, el mundo espiritual se queja, entiende, o parafrasear, mira, él mismo se está acusando, no necesita ni al Satán para que lo acuse, él mismo se está acusando. Y en un mundo de causa y efecto, eso es nefasto. Y en otro momento hablaremos de esas cosas, de cómo cada una de nuestras acciones afecta al mundo entero. Ese podría ser un último mensaje. Ok.
Daniel, Dime. conclusiones o comentarios finales. Yo lo que digo es que sin origen no hay finalidad. Si la gente no usa sus oídos para entender lo que es eso, vamos a seguir comiendo carne de cerdo. Si no entendemos lo que significa lavarse las manos, vamos a seguir llevando y trayendo enfermedades. El origen, la finalidad. El origen del hombre, la finalidad del hombre. Como dije, el ungido no vino para decirte, yo soy, tengo barba, tengo 2 ojos, vino para decirte, mira, es posible hacer este tipo de cosas, es posible que tú puedas honrar a tu padre y a tu madre. Y parece así te da como que te sorprende. Cuando te refieres simplemente a algo muy normal, como quien dice el jefe de los portavoces, el primero. Entonces, como te decía, hay que comprender muy bien que sin origen no hay finalidad. No se puede seguir comiendo carne de cerdo amparado en la libertad o de un malentendimiento. Hay que cambiar ese tipo de cosas. Bien, Roberto, comentarios finales, despedida de una vez. Bueno, gracias por la invitación. Que bueno, quizás hay alternativas a la carne de cerdo. Así que saben, una carne que sabe a carne de soya, que sabe a soya, a pollo, a cerdo. No, pero es que mira, por ejemplo, allí lo que tú has dicho es interesante. Tú dices alternativas a la carne de cerdo, perfecto. Tú vas y dices, pero tú dices, en tu mente quieres sentir el sabor a cerdo y ya estás comiendo cerdo. Sí. Porque es tu mente la que hace el trabajo. Y si lo hago al revés, de como cerdo pensando que estoy comiendo... Tampoco. Porque es tanto invisible como visible. Mira, Bueno. una de las cosas interesantes que a mí siempre me han preguntado, pero ¿qué culpa tiene el cerdo? Si ahora el cerdo, Pronaca lo alimenta mejor que un ser humano. La verdad. Y tiene controles muy exigentes. Es una carne que a nivel nutricional, muchos doctores, después de que la persona está convaleciente, la mandan a comprar, que esta pieza y todo lo demás. Yo le digo, no se trata de proteínas, no se trata de sabor, no se trata de gustos. Se trata de lo que representa. Y específicamente hablando del cerdo, dentro de los animales kasher, de los permitidos para alimentación, para el kashrut, así se denomina en hebreo, es que ese animalito no cumple una de las 2 condiciones. La primera condición es que tenga la pata hendida o partida. Y la pregunta es, ¿por qué? Los sabios dicen que es porque asemeja al hombre, que permite que la luz, así como la luz entra en la hendidura del animal hasta llegar al suelo, el hombre abre su corazón a la palabra de Hashem. Y la otra condición es porque rumea. ¿Y por qué? ¿Qué es el acto de rumiar? Es el acto de masticar. Los animales tienen esa costumbre, mastican, tragan, regresan el bolo alimenticio, lo mastican y en ese proceso extraen todo el alimento, por decir así. Y los sabios enseñan que asemeja al hombre que constantemente su pensamiento piensa en la divinidad, piensa en Dios.
Es decir, toma un vaso de agua y lo piensa, y tiene tanto peso como de repente si alguien le pide que haga un acto negativo. Tiene tanta validez tomarse un vaso de agua pensando en Dios como evitar un acto o hacer un acto negativo. Entonces, esas alusiones, esas tips, vamos a llamarlos en esta reunión, Bien. es la que el mundo no judío no comprende, porque, y un poco lo que tú dijiste, Leo, Ujú. hay judíos que no practican judaísmo, y hay israelitas que también son cristianos, y hay judíos que se dicen cristianos. Ese es un tema Yo que en Israel tendríamos que tratar, que tendremos que tratarlo en otra ocasión. En Israel, Porque, que ¿mande? seguía el judaísmo, una chica que seguía el judaísmo, se supone que si crees, eres judío, crees en Dios, ¿no? Pero ella no creía en Dios, y así hay muchos que no creen en Dios, pero lo hacen por tener un mejor estilo de vida, o sea, por vivir en Y es que paz. Eso, seguramente ella desciende de familia tradicional judía. sí, Entonces, no se pierde la judeidad por, por no creer en Hashem. ya, Es como un linaje. ya. Ahí lo interesante es llegar a pensar, sin juzgar a la persona, ¿tiene eso coherencia? Punto. No lo vamos a juzgar, porque al final sabremos cuál es la única verdad. Lo único que toca a uno es mantenerse en la línea, que es lo más lógico. Yo siempre digo que el judaísmo se trata más de luchar aquí que en el externo, porque las cosas internas enseñan al interno no a obedecer, sino a ser uno. Porque quizás si hacemos más programas y vamos a ir profundizando distintos temas, nos vamos a dar cuenta que existe un divorcio entre lo físico y lo espiritual. Sí, sí, Y es difícil a veces que los dos se pongan en contacto. Y la mayoría de gente que vive en el mundo, el físico domina el espiritual. Y cuando debería ser al revés. sí, Levi, te cuento que sí tenemos en planes hacer lo que te dije, hacer más videos relacionados en esta serie de controversias y tocar ese tema. Es muy interesante y hemos topado muchas interrogantes en relación a esto. Y se han creado también muchas doctrinas, hasta religiones también en base a esto. Así que sí lo pensamos tocar. Claro. Como lo bueno, como te digo, lo bueno de esto es que son temas controversiales que no se tocan muchas veces por temor a hablar. Y esa es la finalidad de estos videos. Ahora sí, Roberto, dale, finiquita. No, me acordaba del cerdo, que vi un reportaje, que aparte de que todo lo que dijo Levi, también no es saludable, porque dicen que no suda. Entonces, todas las toxinas que tiene el cerdo te la estás comiendo tú. Así unos doctores, a mí una doctora me dijo, no, que come el cerdo, que esa grasa es neutral, que no sé qué, pero sí, no, yo lo he visto bastante. Mira, y complementando un poco lo que tú dices, un amigo que es chef, conversando de cocina, Ujú. los hombres Yeah. también conversamos de cocina, ¿no? Él me decía que una de las carnes más difíciles que él es un reto es el cerdo. Al no tener glándulas sudoríparas, no expulsa las toxinas, se quedan dentro de lo que, de una parte de la piel, lo que la gente creo que llama cuero, y dice que si esa parte no se cocina, o la totalidad de la carne, no me acuerdo ya, si la cocinan, si esa pieza de carne no se cocina de la forma más correcta, o te comes las toxinas, o las toxinas emanan de la carne y contaminan no solamente la sustancia, o sea, la carne, sino que se activan para hacer como tipo de huésped
en la No sé persona si que ahí se viene tocó. eso que te da triquina o alguna de esas cosas, pues sí. Creo que sí. Entonces, Ujú. solito se manifiesta. Sí, sí, eso. Por eso debe ser la Torá, o sea, eso, es para nuestro bien, eso definitivamente. Bien, con esto concluimos el video de hoy. Los agradecemos por haber visto esta parte. Los invitamos para el próximo. Ya se congeló, bueno, shalom, supongo que terminamos con eso, ¿no? Creo que lo Hola, hola, congelaron. Sí. Vuelve. Entonces, ya se le acabó. Tienes que poner una moneda, se acabó el tiempo en el parking. puede ser. ¿Pero qué? Shalom. Querido Dios, no me estoy quejando de verdad. Después de todo, con tu ayuda, me estoy muriendo de hambre. Hiciste mucha gente pobre. Claro que no es ninguna vergüenza ser pobre, pero tampoco es un gran honor. ¿Qué hubiera sido tan terrible si yo hubiera tenido una pequeña fortuna? Si yo fuera rico y abadiga, todo el día bidi bidi bom. Si yo fuera ricachón, ¡ay! Nada de trabajo. Y abadiga, diga. Si yo fuera bidi bidi bom, ya dil ricachón. Tendría gran mansión con cientos de piezas que todo el mundo pueda ver. Techo de metal, piso de tablón. Enormes escaleras para subir y más largas para descender. Y otras solo para presumir. Corrales con gallinas, gansos y patos, miles quisiera yo tener. Iba a ser un ruido ensordecedor. Y en cada chuaca, señal para todos iba a ser que esa es la mansión de un ricachón. Si yo fuera rico, diga, todo el día pidi bom. Si yo fuera ricachón, ¡ay! Nada de trabajo. Diga. Si yo fuera pidi bom, ya dil ricachón. Y mi mujer, mi Goldie, como dama en sociedad con estilo y distinción, al supervisar toda mi mansión, cual pavo real al pasear tendría un contoneo. ¡Uy, qué contenta la iba a ver! Regañando criados por doquier. Ilustres gentes llegarían a visitarme a mí, pedirían mi consejo, como al sabio Salomón. Por favor, vete bien, por piedad, vete bien, con problemas que confunden la razón. La rira, la ririra, la ra. Nada importaría entonces si contesto bien o mal lo que dice un rico, todos creen. Si fuera rico me podría quedar rezando las horas sin parar. La sinagoga haría un segundo hogar. La buena Biblia con los sabios alrededor podría comentar. Uy, esto sería
lo mejor. Si yo fuera rico, todo el día pidi pidi pom. Si yo fuera ricachón, ay, nada de trabajo. Tú que hiciste el mundo donde estoy y me hiciste ser lo que ahora soy, ¿en qué afectaría tu creación si yo fuera ricachón?